Ok. Sabe, en esta semana vamos a celebrar el Día de la Independencia, ¿verdad? De los Estados Unidos. La Declaración de la Independencia dice esto: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, correcto, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así comienza esta declaración de los Estados Unidos. Aquí, basado en mucha gente saca lo que llamamos el sueño americano. Quiere decir buscar la felicidad, ser felices, alcanzar lo material, tener una buena carrera, un buen trabajo, tener mi casa, tener mi familia perfecta con 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres, un hombre y una mujer. Vivir tranquilos, ir a la iglesia cada domingo, seguir en la iglesia por 30, 40 años, veo a mis nietos crecer y todo, muero y cumplí con mi sueño americano. Ese es el sueño americano. Mi pregunta en esta mañana es, para el cristiano, ¿cuál es nuestra meta final? Los voy a decepcionar un poquito, no es el sueño americano. Como cristianos, la Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir, nota lo que dice seguir, requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y como vamos a ver en esta mañana, esto no es fácil de seguir la santidad, porque nuestro cuerpo está viciado a las cosas de este mundo. Queremos seguir el sueño americano. Nuestro devocional en la página 30 dice que en una investigación que hizo Barna acerca de los cristianos, les preguntaron cuántos de ellos pensaban que Dios los había llamado a la santidad. El promedio es de 46% de esas personas dijeron que creían eso o sabían eso. ¿Usted puede pensar esto? ¿No le parece increíble? La mitad solamente está diciendo que realmente Dios los ha llamado a la santidad. Ahora, muchos de nosotros venimos con un concepto de santo del trasfondo católico romano. Santo es para nosotros, muchos de nosotros, el supercristiano que ha muerto y ha sido canonizado por la iglesia y merece veneración. Nos imaginamos, piensa en un monje encerrado en un convento, pobre, cantando himnos a capela, orando sin cesar, levantándose a las 5 de la mañana para hacer todos estos asuntos religiosos. Eso es lo que pensamos de santo, de una persona. Y algunos hasta lo usamos mal, usamos de una manera derogativa, decimos, no, yo no soy santo. Y sin embargo, eso es lo que la Biblia dice, que nosotros somos santos. Nuestra declaración doctrinal aquí en Grace es esta: creemos que los cristianos somos llamados a vivir una vida santa de servicio y testimonio para gloria de Dios y el beneficio de todo ser humano. Esta es nuestra declaración de la iglesia. Esto lo vemos en la clase de membresía. Esto implica que vamos a ayudarte a ser santo. Esto implica que vamos a corregirte. Nos vamos a corregir. Vamos a recibir instrucción. Y aún así hay personas que dicen, bueno, yo me voy a hacer miembro, pero yo no quiero que tú me vayas a corregir nada, porque mi vida personal es aparte. Esto no es lo que dice nuestra declaración. Somos santos. Implica de que va a haber un proceso de santidad en el cual vamos a animarnos unos a otros a ser más santos. Antes de entrar en el tema, diferenciemos 2 conceptos en la Biblia. Primero es justificado y santificado. Son 2 cosas diferentes. Justificación es cuando el Señor me declara justo a través de Cristo,
Romanos 3:24 dice lo siguiente: siendo justificados, declarados justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, Dios nos perdona y nos declara justos de nuestros pecados. La semana pasada hablábamos de cómo nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Pero al creer en Cristo, Él nos salva, nos redime, nos declara justos como una persona que no ha cometido pecado. Ese es el comienzo de nuestra salvación. Ser justos delante de Dios. Dios nos hace una nueva persona, nos da su espíritu y nos va transformando a la imagen suya. Empieza a cambiarla y ya nuestra vida no es la vida nuestra, es la vida que Dios nos ha dado para vivir para Él. Y ese proceso lo llamamos santificación, ser santos. Pero todo comienza con el momento en que tú le das tu vida a Cristo. Si en esta mañana tú no le has dado tu vida a Cristo, el mensaje va a sonar un poquito raro. Lo que vas a empezar a notar son reglas. Pero es que cuando llegas a conocer a Cristo te das cuenta que esto no son reglas. Esto es lo que Dios quiere para ti como un santo. Santificación, lo que acabamos de leer aquí en Primera de Pedro 1:13. ¿Qué significa esta palabra santo? Significa separado o diferente. Dios nos llamó para ser diferente. Es como el pueblo de Israel. Cuando Él llamó a su pueblo Israel, lo sacó entre las naciones y lo puso aparte. Y empezó a trabajar en esta nación y decirle: ustedes son mi pueblo, ahora ustedes siguen mis direcciones, ahora siguen mi plan para sus vidas. Y les empieza a decir: ustedes no pueden ser como las demás naciones, yo quiero que sean como yo soy santo y aquí está como deben de vivir. Y el pueblo empezó a vivir de esta manera. Lo que pasó es que poco a poco la nación empezó a decir: bueno, pero ellos tienen esto, nosotros no tenemos esto. Y empezaron a desviarse del plan de Dios. Cambiaron la verdad de Dios y se adaptaron a la cultura alrededor, y Dios tiene que disciplinarlos. Especialmente en el área de la idolatría. Constantemente caían en la idolatría y Dios tiene que sacarlos. Tiene que corregirlos para que vuelvan otra vez a ser su pueblo. Eso es el concepto de ser santo, separar, consagrar. Lo hacían también con los utensilios que usaban. Tomaban un utensilio y lo consagraban al Señor y decían: esto se va a usar solamente para el Señor. Ya no podías usar ese vaso para tomar agua, tenía que ser usado para Dios. Ese es el concepto de separar. Cuando Dios nos llama para ser santos, nos ha separado para que nosotros sigamos a su camino, le sigamos a Él. Jerry Bridges escribe esto de la santidad. Significa ser moralmente intachables. Es estar apartados del pecado, por consiguiente estar consagrados a Dios. Además dice, vivir una vida santa, por lo tanto, es vivir una vida de conformidad con los preceptos morales de la Biblia y en contraste con la orientación pecaminosa del mundo. Es vivir una vida que se caracteriza por despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que tu vida como santos ya no se ajusta a la cultura o a las normas de este mundo. Quiere decir que tu comportamiento no se ajusta a las normas de este mundo, sino que está de acuerdo a la verdad de Dios, a su palabra. Vives de acuerdo a esa nueva identidad que Dios te ha dado en Cristo. Ahora, eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hemos sido programados por nuestra naturaleza pecaminosa a vivir de cierta manera que es contraria a Dios. Y es muy fácil que copiemos al mundo. Nuestra vida moral se caracteriza por relaciones extramaritales, inmoralidad sexual y toda clase de promiscuidad. Nuestros matrimonios muestran la discordia, la falta de amor, la paz, la separación, los divorcios. Nuestros hijos son también igual, desobedientes, rebeldes y a veces peor que los que no son creyentes. Nuestros trabajos demostramos la deshonestidad, la pereza, la avaricia, la falta de ética personal. Nuestros valores no son muy diferentes. Hablamos con las mismas palabras, expresiones y nos conducimos de la misma manera que la demás gente. Eso no es santidad, eso es lo opuesto.
Y en esta mañana quiero que te hagas esa pregunta. ¿Cómo te conocen las demás personas? ¿Pueden ver otros la evidencia de tu nueva identidad en Cristo? ¿Pueden ver que vives de acuerdo a la verdad de Dios? Esto es lo que es santidad y está basada en Dios, que es santo. Note lo que dice: sed santos como yo soy santo. No dice sed santos como el pastor es santo, porque entonces sí están súper mal. Porque no estoy en el proceso también. Dios es completamente santo, no hay pecado alguno en Él. Es incapaz de pecar. Él no tiene dilemas morales, decidir qué es lo bueno y lo malo. La santidad de Dios es quizás el atributo más destacado en la Biblia. Y Él siempre actúa conforme a su santidad, de una manera perfecta. Y puedo que no entendamos lo que pasa en nuestra vida, pero puedes asegurarte de que Dios es santo y actúa siempre de acuerdo a su santidad. Y es importante, porque la norma de nuestra santidad es Dios mismo. No es lo que la iglesia dice. No son las reglas. Es Dios, santos como Él es santo. Y su palabra nos revela cómo es Él, su carácter, su gloria. Y como es santo, Él odia el pecado. Y nosotros debemos de odiar el pecado de la misma manera que Dios odia el pecado. Jerry Bridges sigue escribiendo sobre este tema. Es solo en la medida en que podemos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza y su aborrecimiento moral para con el pecado, podemos comprender lo tremendo que es pecar contra un Dios santo. Otras palabras es, mientras más conoces el carácter de Dios, te das cuenta de qué tan feo, tan horrendo es el pecado y que no debes de seguirlo. Miraba un video esta semana que se titulaba "No pongamos a las personas en una caja". El video muestra de cómo debemos aceptar, tolerar a cualquier persona, no importa lo que cree acerca de sí mismo, esa persona, incluyendo su sexualidad o cualquier otra práctica. No importa nada moralmente. Y lo muestra en una forma gráfica. La gente se para, se sale y la gente empieza a aplaudir cuando ven que son diferentes en los aspectos especialmente morales. La idea del video es esta: siempre y cuando tú seas humano, no importa lo que hagas. No debemos de categorizar a nadie, ponerlo a nadie en una cajita. Qué contraria es esa enseñanza a la palabra de Dios. Dios te ha llamado para ser santo aquí, no para estar aquí de igual manera que antes. Sí, es un concepto bueno, pero realmente es un concepto que se ha olvidado de que hay una verdad en la palabra de Dios que revela quién es Dios y que Él desea que nosotros vivamos santos en toda nuestra manera de vivir. Mi santidad no puede definirse, no puede estar basado en la opinión de las otras personas. Debe de estar basada en la verdad de Dios. Y cuando nosotros tratamos de vivir a nuestra manera, lo que estamos haciendo un ídolo a nuestra imagen. Y pensamos, esto es lo que Dios quiere para mí. No es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti está en su palabra. Veamos cómo es esto de la santidad. Es más, la Biblia habla de que somos santos más de 600 veces en la Biblia. Es la palabra más común usada por Pablo para las personas que son cristianos, santos. Veamos qué significa esto de la santidad. Primero, hay una meta. ¿Qué es la meta de la santidad? La meta es ser como Cristo. 2 Corintios 3, 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. La meta es ser como Cristo.
La meta es que algún día seremos tal como Cristo es, glorificados, libres del pecado, perfectos como Él es. Esa es la meta. Y este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo que viene a morar a nuestra vida cuando creemos en Cristo es el que hace ese proceso que sea una realidad en nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida ordinaria para mostrarnos cómo vivir la vida en santidad. Y note que dice que es como mirar a un espejo. Bueno, los espejos de ese entonces no eran como los espejos de hoy. Los espejos de ese entonces eran espejos muy opacos. No se miraba bien. Es como cuando usted a veces está mirando un pedazo de aluminio o algo y ve la imagen pero no la ve bien. Más o menos el material que usaban ellos. Esos eran los espejos. Quiere decir que el proceso de ser santo, de ser como Cristo, es un proceso que toma bastante porque tienes que mirar la imagen, pero no es perfecta. A medida que vas creciendo en el Señor, esa imagen se va viendo más clara. ¿Quién es la imagen? Cristo, es parecerme más a Cristo. Requiere que yo me sincronice con Cristo. Su imagen debe de ser mi imagen, su manera de vivir, mi manera de vivir. Pero ese es un proceso que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida. ¿Cómo es? A través del Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu, vivan de acuerdo al Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu en nosotros, guiándonos a ser como Cristo. Y note lo que dice también Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué está hablando? De vivir para Dios de una manera que le agrada a Él. Pero esto requiere algo más. No es suficiente saberlo. No es suficiente entender que es el Espíritu Santo que está haciendo la obra. Requiere la parte nuestra. ¿Cuál es nuestra parte? Primera de Pedro 1:15. ¿Qué dice? Sed santos, dice. No, mire lo que dice en el versículo 14. Como hijos, ¿qué? Obedientes. ¿Sabe cuál es nuestra parte? Obediencia. Debemos de ser obedientes, hijos obedientes de Dios, siguiendo su verdad. ¿Por qué? Porque Dios te manda a ser obediente a Él. Te ha rescatado, según este texto, dice, nos ha rescatado de la manera de vivir de antes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando vivías a tu manera? Te sacó de ahí para que seas santo para Él. Y dice que te sacó y le costó mucho sacarte de ahí. ¿Sabe qué le costó? La muerte de Cristo, la preciosa sangre de Cristo. Y si Él te sacó de esa manera, sacrificando a su Hijo único, dice, debes vivir como hijo obediente. Y nuestra obediencia debe ser una reacción al amor de Él, al gran amor de Él que nos tiene, nos ama, ha dado todo por nosotros. Y ahora nosotros como hijos obedientes queremos amarle y ser santos como Él es santo. Una manera de medir tu obediencia es haciéndote esta pregunta. ¿Esto que voy a hacer es para agradar al Padre o para agradarme a mí mismo? La idea es de pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Un hombre viajaba en un país y miró a un esclavo siendo maltratado. Y en ese entonces se practicaba el comprar los esclavos y decidió comprar a esta persona, a este hombre, y decidió hacerlo su hijo. Pero al esclavo le costó mucho porque pensaba que todavía era esclavo. Le costaba mucho aprender que ya no tenía que vivir como esclavo. Lo había comprado para ser hijo. Y así somos nosotros. Dios nos llamó no para ser esclavos del pecado, para ser hijos suyos.
El problema es que seguimos pensando que somos esclavos del pecado. Y lo que tenemos que aprender es alinear nuestro concepto de que yo no soy como antes, ahora yo soy hijo de Dios y vivo como Dios me manda. Un hombre llamado Destin Sadler tiene un video en YouTube que se llama La bicicleta del cerebro al revés. Unos ingenieros, en forma de broma, él es ingeniero también, decidieron hacerle una broma, construyeron una bicicleta. Pero esa bicicleta es al revés. ¿Qué es al revés? En el volante, cuando usted voltea para este lado, la bicicleta se voltea para aquel lado. Cuando voltea para este lado, se voltea para este lado. Y lo llamaron para que manejar la bicicleta. No la pudo manejar. Y empieza él a hablar y dice, eso no puede ser. Es un poco cómico porque le toma 8 meses para aprender a manejar la bicicleta al revés. Pero lo hace. Y él va por las universidades y pone a las personas, maneja la bicicleta, no pueden hacerlo. Le dice, te doy $200 y maneja no lo pueden hacer. Y lo que explica es que su cerebro ya ha programado la manera de manejar una bicicleta. Y es permanente. Y toma mucho para moldear al cerebro y cambiar la manera de que el cerebro está trabajando al manejar la bicicleta, toma mucho tiempo. Toma a su hijo de 6 años, creo que es, que ya aprendió a manejar la bicicleta y le dice, oye, quiero que aprendas a manejar la bicicleta al revés. Al niño le toma 3 meses para hacerlo, lo que a él le tomó 8 meses. ¿Por qué? Dice él, es que mi hijo es niño y su cerebro no está tan cimentado como el mío. Y después se va a otro país y dice, voy a ir ese era el premio de su hijo, llevarlo a otro país. Y dice, voy a manejar la bicicleta que están aquí. Y llegar a la bicicleta normal. ¿Y sabe qué pasa? No puede manejar la bicicleta normal. Le toma unos cuantos minutos para reprogramar su mente, su cerebro, para volver a manejar esa bicicleta. Me llamó la atención que al final dice esto él, que aprendió varias cosas. Una de ellas dice, me di cuenta que la verdad es verdad, no importa lo que yo crea. Vea este video. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck, but at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking Okay, usted puede mirar el video en YouTube, son 7 minutos y explica un poquito más. Para aprender la manera, vivir la manera de Dios, la santidad, vamos a tener que reprogramar nuestro cerebro por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando miré el video dije yo, wow, es increíble ilustración, me encanta porque esa es la verdad. Eso es exactamente lo que está pasando en nuestra mente. Estamos programados con las cosas de este mundo y vamos a necesitar obediencia, práctica, práctica, práctica. ¿En qué áreas? Por ejemplo, cuerpos santos. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice esto: la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué dice? Que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que a nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les he dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes el Espíritu Santo. La voluntad de Dios. A veces la gente dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad? Tu santificación. La voluntad de Dios es que tu cuerpo se mantenga santo, libre de la inmoralidad. Eso es lo que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a vivir una vida que agrada a Dios en el área sexual. ¿Por qué? Dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no solamente la inmoralidad. Pensemos que hay muchas cosas que hacemos a nuestro cuerpo que no corresponden, no lo cuidamos. Dice la Biblia que es templo del Espíritu Santo. En esta área tenemos que reprogramar nuestra mente también y seguir la voluntad de Dios y dejar de pensar que eso es normal afuera. Y porque es normal afuera, es normal para mí también como cristiano. Eso no es normal, eso es al revés. ¿Usted entiende? Piensen en esa bicicleta. Realmente para el cristiano nosotros esa bicicleta al revés es lo normal, y para lo que están haciendo normal es al revés. Ahora piensen, en el video dice el hombre: yo cuando voy, dice, me empezaron a ver, mis vecinos se reían de mí. Perfecto, eso es exacto lo que sucede cuando usted vive de acuerdo al plan de Dios. La gente no va a decir: oh, qué bueno que tú eres moralmente puro. Te dice: ¿qué? ¿Que te vas a esperar? ¿Que no? ¿Cómo? Pero eso es normal. Eso no es normal, eso es al revés. Pero ¿qué importa? Usted sigue manejando la bicicleta al revés, porque es la manera correcta, ¿cierto? Y la verdad es verdad, no importa qué piense la gente. También dice la Escritura que debemos vivir una vida nueva. ¿Cómo es esa vida nueva? En Efesios 4:17 hay una lista de cosas, usted puede leerlo. Leyéndola dice: bueno, pero es que está tan claro cómo debo de vivir yo. Efesios 4:17 hasta el capítulo 5, versículo 20. Muchos creyentes piensan: bueno, Dios me salvó del infierno, pero ya todo se acabó, ahora ya puedo vivir como yo quiero. No, la Biblia te dice la manera correcta de vivir de acuerdo a la verdad de Dios, a vivir de una manera santa. Jerry Bridges, otra vez, que es un libro que le recomiendo, que se llama En pos de la santidad, dice lo siguiente: ¿qué clase tan extraña de salvación anhelan los que no se preocupan por la santidad? Quieren ser salvados por Cristo y al mismo estar fuera de Cristo, viviendo en un estado carnal. Quieren que se les perdonen sus pecados, no con la finalidad de caminar con Dios en amor de ahora en adelante, sino a fin de que puedan practicar enemistad con Él sin temor al castigo. Dice: qué raro eso. Efesios dice que ya no vivamos más, dice, como los paganos que han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Versículo 19 en la la versión nueva, versión internacional. Han normalizado lo malo. Pero dice, esto no es lo que enseña Cristo, dice Pablo. Dice que debemos de vestirnos de la ropa de la nueva naturaleza. Dice en verdad y justicia y santidad. Dice que debemos aprender nuevos hábitos, nueva manera de hablar, nueva manera de vivir. Y esto va a tomar mucha práctica y dependencia en el Espíritu que está actuando en nuestra vida ordinaria. Tienes que aprender a manejar esa bicicleta al revés.
Eliminar la mentira, el enojo sin pecar, no robar sino trabajar, hablar solo lo bueno, no hablar palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, abandonar la amargura, la ira, el enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Ser bondadosos, compasivos unos a otros, perdonadores, imitar a Dios como hijos mostrando su amor, no tener ninguna clase de impureza o avaricia que es idolatría y argumentaciones vanas. Vivir como hijos de luz en pureza y santidad, que implica vivir de acuerdo a la bondad y la justicia y verdad de Dios. Vivir como sabios aprovechando el tiempo. Evitar emborracharse de alcohol y emborracharse del Espíritu Santo, animarse unos a otros. Eso es en Efesios 4. Lo único que estoy diciéndoles es la lista que está ahí. Esto va a costar, porque tienes que cambiar tu manera de pensar. Y esto incluye también padres, que vas a tener que enseñarle también a tus hijos a manejar la bicicleta al revés. Tienes que mostrarles que deben de tener también relación con Cristo, ser intencionarles a guiarles a Cristo primero, el cual les va a salvar y les va a dar el poder para vivir para Él. Porque si les dan las reglas, o aquí está todo esto, sin Cristo son reglas y no se pueden cumplir. Necesitan a Cristo en su vida para que a través del Espíritu Santo, el Espíritu que nos da el poder, nos ayude a caminar la vida para Él. Vas a tener que enseñarles el carácter de Cristo, vas a enseñarles cómo comportarse, vas a tener que enseñarles cómo tener buenos modales, vas a enseñarles a comer bien, a tener autodisciplina. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú lo hagas, la gente te va a ver y se van a preocupar por ti. Oye, pero es que la bicicleta está al revés. Y van a venir a decir, oye, pero ¿por qué los hijos del pastor son diferentes? Porque ellos no hacen lo que los demás niños hacen. Ellos hacen, juegan, brincan, saltan en las sillas de las iglesias. No lo hacen. ¿Por qué no dejan que los niños sean niños? No brincan en las bancas. Démosles diversión. Dejemos que ellos coman lo que quieran. Pero eso es parte de enseñarles a vivir para Cristo en santidad. Y lo interesante es que no van a venir a decirte cuando tus hijos estén mal. Porque recuerda, lo normal es lo que no es correcto. Y cuando los ven hacer todo lo brinca y todo y hace todo esto, dicen, pues esos son niños. Pero cuando tú empiezas a guiarlos en el camino de Cristo, te vas a dar cuenta de que la gente te va a mirar diferente. Eso nos ha pasado a nosotros. Eso es lo que pasa, la gente te va a ver diferente. No exijamos que los niños participen en el servicio. No exijamos que sean bien portados durante la iglesia. Ellos no pueden estar sentados, escuchando y tomando notas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que reprogramar nuestra manera de vivir. Sed santos, dice, como yo soy santo. Y nuestra santidad se pierde, créame, con estos niños, los nuestros, se pierde muy fácil. Y ustedes dicen, pero a veces la gente se nos acerca y dice, oye, pero tus hijos son bien portados. Y parece como que nos estuvieran diciendo, estos niños nacieron santos. Porque ustedes no creo que hayan podido hacer eso. ¿Sí me entienden? Es como un poquito de insulto, porque realmente nos hemos esforzado bastante. Y como le digo, la santidad nuestra se pierde mucho durante la semana. Pero Dios nos manda a ser diferentes. Además dice la palabra que debemos tener deseos santos. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado, dice, que ya no vivamos de esa manera con nuestros deseos pecaminosos de antes. Dice que nos ha llamado para ser su pueblo. Versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros.
a inmigrantes, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, humanos, que batallan contra el alma. La batalla que vas a tener como cristiano va a radicarse mucho en tus deseos. Tus deseos pecaminosos van a querer hacer las cosas malas. Pero la Biblia dice en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y da la lista de lo que es los deseos carnales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Una lista, y dices tú, wow, todo esto. Y Pablo dice, todas estas cosas, los que practican estas cosas no son parte del reino, no van a ser parte del reino. Más, dice, el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y debemos hacer, dice Colosenses 3:5, morir pues lo terrenal en vosotros. Y otra vez va la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue hablando. Los deseos nuestros humanos, carnales, en contra de Dios, van a estar siempre luchando contra los deseos de Dios. Y la única manera de vencer eso es a través del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por Él. Bueno, usted dice, ¿esto será imposible? ¿Será posible que podamos vivir como santos? Sí, sí puede. Si no, no te hubiera dicho la palabra de Dios. Dios no te hubiera dicho, sed santos como yo soy santo. Es posible. ¿Cómo lo hacemos? Primero, desarrolla la disciplina de dedicar tiempo consistente con Dios en su palabra y en la oración. La palabra te muestra su voluntad, la oración te da el poder para llevar a cabo su voluntad. Va a costar porque es una nueva dieta. Nuestra dieta antigua era comamos todo lo que querramos. La nueva dieta se requiere dedicando tiempo a la palabra de Dios y a la oración. Mi esposa está en una nueva dieta que yo no puedo cumplirla. No pueden comer tortillas. Yo no puedo vivir sin tortillas. Pero hay otras cosas también. No puede comer casi nada. Y digo, no, pero ¿cómo va a sobrevivir? Y le está yendo muy bien en esta dieta. Es porque su salud es importante. Y ya va. Nos va a costar la dieta a nosotros espiritual. Pero ese es el propósito. Es aprender a vivir de una manera diferente. Número 2, memoriza y medita la palabra de Dios. Tienes que hacerlo. Número 3, cuando el Espíritu Santo te hable a través de su palabra, sé obediente. Aunque no sea fácil. Puede que te tome 8 meses para aprender a manejar esa bicicleta. Persiste en obedecer. Número 4, busca ayuda y apoyo en la comunidad de creyentes. La iglesia debe de ser tu gimnasio, tu centro de capacitación, tu escuela, la comunidad de preparación y donde puedes practicar la obra santificadora y transformadora de tu vida. ¿Sabes que estaba leyendo en esta semana que algunos están llamando CrossFit la nueva iglesia? ¿Sabes por qué? Porque te haces parte de CrossFit y no puedes, ya no puedes faltar. Te llaman y te están manteniendo al tanto. ¿Cuándo vas a venir? Y cuando llegas te ponen, tienes que hacer esto. Te mantienen bien. La iglesia es tu CrossFit. Pero te exigimos el compromiso, te exigimos la dedicación. ¿Por qué? Porque queremos que vivas como santo. Eso es lo que requiere ser miembro en Grace. Si vas a pensar, hoy quiero ser miembro, eso envuelve. Va a haber esa parte. Te vamos a llamar la atención. Te vamos a corregir. Y tú puedes hacerlo también conmigo. Pero es para que aprendamos a vivir como santos.
Número 5, cuando falles, confiesa a Dios tu pecado y sigue esforzándote en la piedad. No te quedes ahí, pide perdón, confiesa y sigue adelante. Finalmente, vive en el mundo, pero no sigas al mundo. En Juan 17, 15 y 17, Cristo les dijo, como el Padre me ha enviado, así ahora yo les envío a ustedes. En tus manos tienes una hojita que te dieron sobre Romanos 2, estúdielo. Eso es como cambiar tu mente, manejar la bicicleta nueva. Estúdialo en tu casa. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo, sea guardado irreprensible, sin ninguna tacha, sin ninguna mancha, santo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es la promesa de Dios para ti. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por que nos has llamado a ser santos. Y sabemos que la lucha es real y sabemos que es difícil. Aún en esta mañana estamos batallando con nuestra carne, con nuestros deseos. Sé que todos estamos luchando. Nos has llamado a vivir diferente y está provocando una ansiedad en nosotros de ¿por qué? ¿Por qué tengo que ceder esto? ¿Por qué tengo que ser así? Porque tú eres santo. Tú nos has llamado. El mundo está perdido, tú sabes eso. No tienen esperanza, no tienen una manera diferente de vivir, no tienen el poder para hacerlo. Y tú has llamado a un pueblo para que sea santo, para que muestre las virtudes tuyas, las anuncie a aquellos que no tienen esperanza y puedan encontrar esa esperanza en ti. Y también poder gozar de esa relación contigo, de ser tu pueblo, viviendo para ti, sabiendo que nos espera, Señor, algo mucho mejor que lo que este mundo nos ofrece. La ciudad celestial, la eternidad contigo, tú que eres santo, santo, santo.